Hola, esto es la secta de los libros. Flavio, y el día de hoy por fin estamos ya en la Spooky Season. Mira nomás, ya tengo hasta mis playeras tarquetas para esto. Y pues como ya estamos en esta época, yo creo que lo que más amerita es hablar un poco de temas como de terror, tal vez podamos hablar como del gótico, de cosas así sobrenaturales, o también podemos hablar de lo oculto. Y cuando pienso en lo oculto en la literatura, lo primero que se me viene a la cabeza son libros prohibidos. Chan, chan, chan. Y pues de libros prohibidos tenemos muchísimos. A lo largo de la historia se han prohibido por muchísimas razones. Sobre todo quiero hablar hoy de algunos libros de ficción que han sido prohibidos a lo largo de la historia. Creo que tener una discusión acerca de libros prohibidos y por qué se prohíben es súper importante. Y en ese sentido, yo creo que los libros prohibidos, bueno, para empezar, generalmente una autoridad decide que no es correcto leerlos o que no es correcto publicarlos. Muchas veces, muchos de los libros que puedan ser como malos o perversos, la verdad es que la editorial misma ya los suprime. Pero cuando se llegan a esos extremos donde una autoridad que tal vez no sea monetaria decide como prohibir completamente la lectura de un libro, ahí es cuando estamos hablando de cosas serias y de lo que vamos a hablar hoy. No sé ustedes qué opinen de los libros prohibidos. Yo tengo como muchas ideas así en mi cabeza. Ahorita que está un poco de moda esta corrección de ciertos textos, por ejemplo los de Roald Dahl, yo creo que fue el caso más moderno, pero también está Agatha Christie reeditándose para ser más sensible. Pues hay muchas discusiones como en cuanto a ello. Para muchas personas y sobre todo académicos, pues les parece como incorrecto llegar a censurar este tipo de libros o simplemente prohibirlos. Dicen que es mejor problematizarlos en el sentido de saber que pues sí, este texto y este vocabulario que estaban utilizando, por ejemplo, estos textos está mal, pero pues también llegar a ello, ¿no? Y entender que, y poderlo leer y decir como, pues sí, lo leo y evidentemente está mal. No que una autoridad decida por encima tuya que debe ser correcto o no. Pues en ese sentido yo también estoy como de acuerdo en no prohibir libros, pero no sé. A veces sí me pongo a pensar que hay libros o hay casos de libros que sí se publican y que son como horribles, tienen mensajes de odio, que la verdad es que sí generan violencia a grupos vulnerables, por ejemplo, o que simplemente son violencia en general, que tal vez sí sea pues correcto de alguna manera prohibirlo. Muchas personas dicen que incluso así no deberían prohibirse los textos, pero yo creo que sí hay como cierta responsabilidad a veces de tener cuidado con las cosas que son publicadas. Tal vez no esté de acuerdo con prohibir completamente de alguna manera un libro, porque yo creo que se podría entrar en posturas autoritarias o incluso paternalistas, en el sentido en el que el Estado decide qué puedes leer y qué no, y la línea entre lo que se podría leer y lo que no puede ser muy complicada de desdibujar, sobre todo si es una autoridad que sabemos que son personas a final de cuentas quienes están juzgando qué libros podríamos leer. En ese sentido yo creo que no es la mejor alternativa prohibirlos, pero pues es para hacer este video. En la investigación estaba pensando en como esta pregunta y creo que una alternativa que puede ser muy interesante es lo que hacen con los cigarros, ¿saben? Por ejemplo, en la portada de los cigarros te dicen como, pues el cigarro causa cáncer, ¿no? Y es como, claro. Entonces, en ese sentido, pues tal vez algún libro que diga como, cuidado, este libro contiene como cierto discurso de odio, tal vez pueda ser una alternativa interesante. Puede ser algo muy tonto también. La verdad es que quisiera también escuchar como qué piensan de ello en los comentarios para poder armar una discusión sobre eso, y de verdad es que me interesa mucho saber su opinión en ese sentido. Hasta ahora sigue siendo un tema. No sé, hay muchas cosas en el tintero en este tema que pueden ser muy interesantes de discutir. Yo hoy solo voy a hablar de 3 textos, les voy a explicar mientras los menciono por qué quiero hablar de ellos. Pues nada, hablemos de textos prohibidos. El primer texto del que vamos a hablar es un libro prohibido en México. Fue prohibido a inicios de la revolución y... no, ya no sé qué decir con esto. Quiero hablar de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Es un texto de mis favoritos, así, de la vida de escritores mexicanos. Yo creo que este es un texto como paradigma para mí de por qué se prohíben ciertos textos. La sombra del caudillo es una novela política en donde existe este caudillo que controla las elecciones y vamos siguiendo a un candidato presidencial que trata, digamos, de entrar a la presidencia, de sentarse en la silla, pero el caudillo, que es el presidente, digamos, su sombra, digamos, ni siquiera él tiene que estar nunca en ninguno de los eventos, siempre lo está persiguiendo. Y como él no quiere que sea el candidato que lo suceda, pues simplemente le va cerrando el camino más y más y más. Es una novela muy fuerte, pero también muy cierta en cómo funcionaron ciertos procedimientos, sobre todo de los inicios del PRI en el siglo XX. En ese sentido,
Es un texto que creo que puede ser muy importante para estos tiempos y en su tiempo también debió haber sido muy importante, sin embargo estuvo prohibido muchísimo tiempo. Incluso es una película en los 50 que también estuvo prohibida. Ese texto hasta hace muy poco no se podía encontrar editado y por suerte pasaron ya estos tiempos y pues ahora lo podemos ver y la verdad es que vale muchísimo la pena leerlo. Una vez que lo lean, de verdad van a entender por qué estaba tan prohibido, la crítica tan afilada que hace del sistema político mexicano. Vale mucho la pena leerlo. Entonces, La sombra del caudillo es uno de estos textos que a mí me impresionan siempre que pienso en ellos. Nuestro siguiente texto es un texto modernista. Y la verdad es que los textos modernistas muchas veces son textos que han estado prohibidos a lo largo de la historia. Hoy quiero hablar de un texto que odio con todo mi ser. Bueno, no lo odio porque la verdad es que no lo he leído, pero voy a hablar de James Joyce, del Ulises de James Joyce, que a mí no me gusta James Joyce, ya lo he dicho muchas veces en el canal. A pesar de que no lo he leído y no me gusta, me interesaría como hablar de este texto porque me parece interesante como paradigma de la censura a inicios del siglo XX. Los modernistas, James Joyce, pero también, por ejemplo, D.H. Lawrence, por ejemplo, fueron altamente censurados en su tiempo, sobre todo por ser obscenos. Con La sombra del caudillo entiendo que es un problema político el que existe, pero con James Joyce encontramos otra de las razones por la que censura es normal, digamos, en ciertos lugares, que es lo obsceno, o lo que parece como moralmente incorrecto, lo inmoral, digamos. La novela de Ulises es un paradigma del modernismo en cuanto a su estilo. Estaba revolucionando en el momento en el que se fue publicada, pero al mismo tiempo también es una novela que contiene desnudos, que contiene como obscenidades, digamos, que en su tiempo también fueron pues muy criticadas. En Estados Unidos, en Reino Unido también fue censurada esta novela muchísimo tiempo y pues siempre hubo un debate donde sobre todo los escritores como de su tiempo trataron de defender esta novela pues a capa y espada, pero pues también fue mucho tiempo prohibida. No sé si la importancia de estos textos o la importancia de Ulises también se deba un poco a esa censura, ¿no? A ese oculto que existe, porque a pesar de ser una novela que pues sí se prohibió en las lecturas en escuelas, pues la publicación de ella seguía existiendo, ¿no? Entonces saber que, este libro no lo podemos leer porque tiene encuerados, pues puede ser como interesante, ¿no? Entonces James Joyce, el Ulises, pues es un ejemplo de ello. No significa por ello que la vaya a leer. A lo académico puede ser interesante, pero la verdad es que no la quiero leer. Pero, de nuevo, en el modernismo muchísimas de las novelas de ese tiempo fueron prohibidas, entonces, prohibidas en escuelas, eso es. Y finalmente hablemos de otro texto que está prohibido en las escuelas, y este es un poco más moderno, a mí me llama mucho la atención. Vamos a hablar de Song of Solomon, la canción de Salomón de Toni Morrison. Es aún más interesante este caso porque creo que en el contexto de James Joyce lo que estaba innovando es un poco como del texto que tenía. En el caso de Toni Morrison es una escritora afrodescendiente. También es importante saber que muchos de sus textos hablan de racismo y de cómo el racismo pues se percibe en Estados Unidos. Y este texto no es la excepción. Para mí me parece incluso más interesante el caso de Toni Morrison porque Toni Morrison es premio Nobel, ganó el premio Nobel hace un par de años y pues este texto en los 70s también causó muchísima conmoción porque también tiene ciertas obscenidades, se le dice, pero también se habla de que tiene cierto como lenguaje de odio, lo cual es muy interesante porque me queda claro que Toni Morrison lo está haciendo con una intención de denunciar este lenguaje de odio. Sin embargo, pues se buscó y se prohibió en muchas escuelas de Estados Unidos por eso mismo. Entonces entramos como en un caso de confusión, creo. Me parece como opuesto, digamos, al caso de Roald Dahl, por ejemplo, que Roald Dahl utilizaba, pues sí, cierto vocabulario, pero evidentemente lo usaba como para discriminar a otras personas. Era una manera como de caricatura la que hacía. En el caso de Toni Morrison está caricaturizando ese discurso de odio. Entonces quedamos como en este choque extraño donde parece que queda como en un lugar extraño esta novela como prohibida. Y pues entra en problemas por eso mismo. A mí me llama mucho la atención ella y también la recomiendo muchísimo. A Toni Morrison en general ya la hemos recomendado mucho en el canal, pero de verdad es que vale mucho la pena. Y estos son nada más 3 de los textos. Creo que los escogí sobre todo porque son como paradigma, digamos, de lo que se puede prohibir. Y obviamente el primero, La sombra del caudillo, tenía que hablar algo de México. Y no quería hablar de Aura porque Aura me cae mal. Esa sí la he leído, por cierto. Y pues nada, con esto doy inaugurada la Spooky Season aquí en el canal y pues espero que les haya gustado este pequeño video para iniciar esta temporada. Pues
Cuéntenos qué quisieran, qué cosas quisieran escuchar en esta época del terror y del oculto. Y pues nada, aquí los estaremos viendo. Muchas gracias por todo y cuídense. Bye. Y suscríbanse, maldita sea, se me olvidó decir eso. Suscríbanse y denle like. Por favor, si ya llegaron hasta acá, ya merezco un like. Por favor.